Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Federico. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto participar con ustedes. Como empresario, sí, que lo sos de la provincia de San Juan, ¿qué análisis haces frente a esta medida que abarca a todos los argentinos? Bueno, primero digo, soy miembro de la Unión Industrial hasta la semana que viene, que van a celebrar elecciones. Dejo mi participación en la actividad gremial empresaria y me aboco de pleno y de lleno a lo que ha sido esto nuevo en mi vida, que es la actividad política. Sí. A ver, creo que no voy a decir nada distinto de lo que por ahí hemos escuchado, en el sentido de que claramente se trata de una medida electoralista y es un parche más. O sea, este gobierno, desde el primer momento, menos mal que me recordaste el nombre del presidente porque ya me lo había olvidado. Alberto, a pesar Alberto. Que somos tocayos de apellido, yo siempre digo que soy Fernández de los Buenos. Me había olvidado el nombre, pero este presidente dijo muy en el inicio de su mandato que él descreía de los planes. Y bueno, lo que hemos vivido a lo largo de estos años es justamente eso, improvisación, y cuando uno improvisa tiene que ir a los parches y ya esto está tan rajado, tan pinchado por todos lados que los parches no alcanzan. Creo yo que estas medidas desarticuladas, fuera de un plan, fuera de una mirada para atacar el verdadero problema que tenemos, que es el de la inflación, que es el problema por el que la gente más reclama y que tiene mucho que ver con lo que decía Gastón en su editorial, queremos dejar de llorar. Parte del llanto de la gente tiene que ver con que no le alcanza para comer. Y en ese sentido, esos son problemas que no se están atacando, y con parches lo único que vamos a hacer es echar más leña al fuego, más allá de la voluntad mayor o menor que encontremos en los distintos sectores para acompañar esta medida, ¿no? Bueno, ahora, te pregunto como empresario que lo sos, sí, tenés que pagar sueldos mañana, pasado. Ya comienza el tipo de descuento, hasta el día hay tiempo, sí, desde cada mes, pero ya tenés que liquidar sueldos. Operativamente es imposible. A ver, ¿por qué? Contame. Digo, porque recién venía, cuando estaba por entrar por acá, veía que han publicado el decreto reglamentario. Sí. La mayoría de las empresas, para poder pagar el día viernes, que es primero, preparan las novedades de los días que la gente fue, si llegó tarde, si llegó temprano, si hubo una enfermedad, si pidió adelanto. Las novedades, como claro, se conocen la jerga de la liquidación del sueldo, se preparan 2 días antes, 3 días antes del día que hay que pagar. Entonces, para poder pagar mañana, las novedades hubo que entregarlas en el día de ayer, a lo sumo en el día de hoy, si está todo muy aceitado, para que se liquide mañana. La realidad es que no estaba la letra chica, no estaba la reglamentación. Seguramente muchas empresas van a liquidar sin pagar el adicional. No estaba muy claro cómo es el mecanismo de compensación con paritarias que preveía la norma en su anuncio, porque hay paritarias que vienen trabajando, que es lo que la Unión Industrial y la mayoría de las cámaras empresariales vienen diciendo. Existe un mecanismo de paritaria que sí se discute entre las cámaras empresarias y los gremios, donde se van realizando ajustes para tratar de mantener el poder adquisitivo del salario. Sí. Lo que pasa es que la inflación va a una velocidad que no da tiempo a juntarse tantas veces para alcanzarla. La realidad es que habían paritarias acordadas con aumentos previstos vigentes para los sueldos del mes de agosto, que se pagan los primeros días de septiembre, y ahora hay que ver, bueno, cómo es el mecanismo operativo práctico para compensar esos aumentos con el bono que ha dispuesto el candidato ministro, ¿no? Ahora, yo te pregunto, más allá de esta disposición unilateral, digo, porque absoluta, estás describiendo el procedimiento lógico de una recomposición salarial o una discusión salarial. Digo, hoy la economía ¿están las empresas con márgenes? Porque para poder encarar este costo, que no es un costo, me vas a decir vos, porque la verdad que se va a deducir de los aportes patronales, pero te pregunto como dirigente de la gremial empresarial, ¿está la economía como para tener al día los impuestos? ¿Hay atrasos? Tengo entendido que hay atrasos sí en el pago de los aportes patronales de la empresa porque no llegan. Digamos, desde hace mucho tiempo la Unión Industrial Argentina y muchas cámaras hacen lo mismo, vienen haciendo un seguimiento de cuáles son las primeras cosas que se dejan de pagar cuando hay problemas financieros en las empresas, y entre las primeras cosas que se dejan de pagar están los impuestos. Eso en primer lugar. Lo otro es que todo aumento de costo indefectiblemente termina trasladándose a precios.
Lo que ocurre, y aquí viene el problema fundamentalmente de las pymes, porque hay grupos de empresas importantes, grandes, que de alguna manera tienen cierta posición dominante en el mercado y pueden ejercer ese dominio, ese poder sobre el mercado fijando precios. Pero muchas pymes, el problema que tienen, que cuando trasladan a precio, frente a la caída del poder adquisitivo del salario, lo que tienen como respuesta es una caída de la demanda. Claro, una caída. Entonces, en más de una oportunidad, las pymes no pueden trasladar completamente el aumento de costos a sus precios, y lo que se va produciendo es una reducción cada vez mayor de los márgenes de rentabilidad de las empresas. Esos márgenes de rentabilidad que se van reduciendo, expuestos en un contexto de inflación, generan un combo un tanto fatal, digamos, para la sobrevida de muchas pymes, que en definitiva son las principales dadoras de trabajo en nuestro país. Debo interpretar entonces que este paquete de medidas, lejos de, entre comillas, dar cierta clase de soluciones o alivio, ¿sí?, a los generadores de empleo, les termina ajustando más el collar de ahorque. Bueno, es que es una medida que en un mes más ya queda desactualizada. Con los ritmos de inflación que tenemos, termina desactualizada. O sea, la razón por la cual se implementa esta medida, que es recuperar el poder adquisitivo del salario, en muy poco tiempo deja de tener vigencia esa recomposición, vuelve a quedar detrás de la inflación el salario, y al mismo tiempo tenemos trabajadores con menos poder adquisitivo y empresas cada vez más en zona de quiebra, en zona de riesgo de sobrevivir, porque además tengamos en cuenta, y esto sí afecta particularmente al sector industrial, que además hay otro problema muy grave, que es el del abastecimiento de los insumos. Claro, sí. Es decir, eso digo, por un lado la demanda que se reduce, y por otro lado que está complicado poder fabricar de manera normal y regular por falta de insumos importados. Toda la industria en Argentina y en cualquier país del mundo se mueve con insumos y materias primas nacionales e importados. Bueno, en Argentina los importados es complicadísimo, hay sectores que hace ya 2 meses que no pueden obtener CIRA y están llegando ya a usar sus stocks de seguridad, sus stocks críticos, con lo cual hay algunas cadenas de valor que van a tener dificultades también, incluso para sostener niveles de producción, y eso además va a afectar el empleo. Ahora, si me dejas llevarte al plano o a la dimensión política de este anuncio, el think tank, por así decirle, de J+C Nacional, opina que es una movida de corte electoral también desde el punto de vista político para enfrentar una vez más al empresariado, que en su mayoría ha sido un respaldo fuerte de Juntos por el Cambio, con los empleados, de alguna manera, para poder señalar, en todo caso, desde el ministro candidato: ¿ven votantes de Juntos por el Cambio? Empleados, sus patrones no les quieren pagar el bono. Digo, y de alguna manera seguir fogoneando esta atomización, en este caso dejando de lado Juntos por el Cambio y pudiendo levantar a un Milei que tiene en todo caso un voto, le dicen, más visceral, que subyace a todas las clases sociales, pero más de corte visceral, en estado crítico emocional. Sí, yo lo que le diría, es decir, aquí a quienes tienen que ir a buscar es a los gobernadores del mismo Partido Justicialista que no están acompañando las medidas. En general, más allá de las quejas del empresariado, las quejas de fondo tienen que ver con no atacar el verdadero problema, que, como yo recién decía, es la inflación. En general, las empresas van al menos el sector formalizado de la economía, va a terminar pagando este bono, porque además gran parte de este bono va a terminar absorbido por la misma paritaria, las mismas negociaciones paritarias que hay en muchos de los sectores de la economía y que están activas, están vigentes. Hoy estamos teniendo cambios en las grillas salariales prácticamente mensuales. El año pasado los cambios se producían cada 3-4 meses. Hoy los cambios en los pagos, en la grilla salarial, son bimestrales o mensuales. Y eso se viene acelerando sistemáticamente. Entonces, los empresarios van a terminar pagando. Los que no quieren pagar son los gobernadores del mismo PJ. Se han manifestado, de hecho. Se han manifestado en gran contra. Hoy los empresarios tienen, lo que no dejan de expresar es su disconformidad con la unilateralidad de la medida, y al mismo tiempo el no respetar los procesos de negociación paritaria que existen entre las empresas y entre los gremios. Poco se ha escuchado también a los gremios en esta discusión. Digo, los gremios, el verdadero problema aquí lo tienen
en las provincias, y el gran problema de la Argentina que tiene que ver con el sector informal, porque para ese sector no hay nada. Ese sector verdaderamente es el más castigado porque es donde más está creciendo la pobreza y ese sector está desamparado. Y hay un temita que no quiero dejar de mencionar. Entre las medidas se han dispuesto créditos inmediatos para jubilados y para trabajadores. Esos créditos se van a fondear seguramente con fondos del ANSES. Digo, seguimos castigando al ANSES, seguimos castigando a nuestros jubilados. Digo, vamos a producir una pérdida por una medida electoralista, una pérdida enorme en los fondos que deben garantizar el pago de las jubilaciones en nuestro país. Gustavo, la última antes de despedirte y agradeciéndote que hayas venido acá, desde corte netamente político, te saco de la faceta de la gremial empresaria a el político que es nuevo en tu vida, ¿sí? ¿Cómo visorás lo que resta de cara acá al 22? Bueno, en lo que tiene que ver con la provincia de San Juan, nosotros estamos realmente muy confiados de poder recuperar gran parte del acompañamiento que tuvimos el 2 de julio. Para nosotros fue una elección difícil, la del 13 de agosto, porque nos vimos involucrados en una interna que aquí en San Juan nunca quisimos, nunca pedimos. Lamentablemente, digamos, las diferencias en el orden nacional terminaron llegando a la provincia. Entonces nos obligó a un trabajo político casi puertas adentro del sector en una situación difícil, porque en San Juan Patricia Bullrich no medía mal, tenía, digamos, un buen nivel de aceptación. Marcelo es un hombre de palabra y cumplió con su palabra al momento de decidir y acompañó a Horacio Rodríguez Larreta, que arrancaba de atrás. Pudimos imponernos en la interna, pudo ganar Horacio Rodríguez Larreta, ha sido después de Jujuy la única provincia, digamos, donde ha ganado Horacio Rodríguez Larreta, y se pudo ganar la interna. Así, para nosotros el objetivo del 13 de agosto era ganar la interna. Por supuesto que no es divertido haber perdido más de 100.000 votos. Exacto. Y el trabajo ahora, todos juntos, concentrados en apuntalar la candidatura de Patricia y la candidatura de Emilio Chem, de Nancy Picón para el Senado y para la Cámara de Diputados, todos juntos, con Marcelo también 100% en la cancha. También él de alguna manera tuvo que cuidar las formas a la hora de involucrarse en la campaña, más allá que lo hizo y se definió claramente por sus candidatos, pero todos sabemos que la gran virtud de Marcelo y el gran diferencial que ha tenido J por C en las distintas campañas de este año ha sido el trabajo en la calle, el puerta a puerta, la campaña cuerpo a cuerpo, como se llama. Y eso no lo tuvimos en la medida de lo que sí habíamos hecho en elecciones anteriores, y va a estar presente, así que seguramente vamos a crecer te consulto. Y vamos a ganar. Sos legislador electo, se cruzaron esta semana vicegobernadores, sí, saliente próximamente y entrante. Tiene que ver con la participación o no del gobierno que asume el 10 de diciembre en decisiones actuales. Por un lado, paritaria, y por otro lado, nombramiento de magistrados. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo afecta, en la opinión pública? Vos vas a estar en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que son elementos que afectan la confianza. En todo proceso de diálogo uno tiene que tener confianza en el interlocutor, confianza para saber y confiar que lo que le está diciendo, la información que le está entregando es cierta, es verídica, es oportuna. En la medida en que se introducen, en este caso, en un proceso de transición, de alguna manera implica un proceso de diálogo. Cuando se introducen estos elementos por la ventana, como es avanzar en decisiones que no son del todo urgentes, como es los nombramientos en la justicia, sobre todo cuando vimos una intencionalidad clara y manifiesta de ubicar a algunos funcionarios relevantes en esos cargos, algunos después se han bajado, pero la intención era esa. Lo que hace es romper esa confianza, y lo que no podemos romper es la confianza para que el diálogo mutuo se dé en un clima de confianza donde nos creamos y donde podamos avanzar. De lo contrario, sin confianza, realmente se complica la transición. Gustavo Fernández, te agradezco la charla. Gracias. Buenas noches. Gracias. 22 horas.